El hemograma es el conteo sanguíneo completo. Allí se reflejan todos los elementos o componentes de la sangre, su número, su proporción en el organismo y si estos sufren alguna alteración. Primeramente, encontraremos a las hemátides, más conocidos como glóbulos rojos, ya siendo las células más importantes, ya que se encargan de transportar el oxígeno al resto de las células del cuerpo. Sus niveles normales varían entre 4.500.000 y 5.900.000 en hombres, mientras que en mujeres varía entre 4 millones a 5.200.000. Por otro lado, la hemoglobina, una proteína formada de hierro que se encuentra en el interior de la hematide, es la causante del color rojo de la sangre. No obstante, también es la encargada de llevar el oxígeno al resto de las células del cuerpo, y después de quedarse sin oxígeno, su afinidad cambia por el dióxido de carbono y este es transportado a los pulmones nuevamente para ser expulsado del organismo. Sus niveles normales varían entre el 13.5 y el 17.5 gramos por decilitro en hombres, mientras que en mujeres varía entre el 12 al 16 gramos por decilitro. Más adelante encontraremos el hematocrito. El hematocrito es el volumen de hemátides en sangre expresado como un porcentaje sobre el volumen sanguíneo total. Sus valores normales varían entre el 41 al 53% en hombres y entre el 36 al 46% en mujeres. Encontraremos el volumen corpuscular medio o BCM. Este es un índice que nos determina el tamaño de los hemátides. De este modo, se pueden clasificar las anemias en macrocíticas o microcíticas, dependiendo de si el tamaño de la hematide es mayor o menor de lo habitual, respectivamente. Sus niveles normales están entre el 88 y 100 FL, es decir, femtolitros por hematide. Siguiendo, encontraremos la hemoglobina corpuscular media o HCM. Este parámetro nos indicará la cantidad media de hemoglobina que contiene cada hematide o glóbulo rojo. Gracias a este parámetro podemos clasificar las anemias de forma diferente, en hipocrómicas e hipercrómicas. Siendo así, las hipocrómicas son las que tienen un nivel bajo de HCM y las hipercrómicas, por otro lado, las que tienen un nivel alto de este. Sus valores normales están entre 27 y 33 pC, es decir, picogramos. Más adelante nos encontraremos con los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, y su función es la defensa del organismo frente a agresiones externas. Debido a esta función, un nivel bajo de leucocitos predispone al paciente a padecer infecciones. Existen varios tipos diferentes de leucocitos que se explican a continuación. Los linfocitos. Primero que todo, estos son unos leucocitos que carecen de gránulos. Son células muy importantes en el sistema inmune, ya que son capaces de responder a agentes desconocidos para el organismo. Sus niveles normales varían entre 1300 a 4000 mililitros. Posterior a estos, encontramos a los neutrófilos, un tipo de leucocito granulocítico, es decir, que tienen gránulos. Se tiñe fácilmente con colores neutros y se encarga de destruir bacterias, restos celulares y además partículas sólidas. Sus niveles normales varían entre 2000 y 7500 por mililitro. No obstante, también están los eosinófilos, un tipo de leucocito que presenta un gran número de gránulos. A diferencia de los neutrófilos, estos se tiñen con tinciones ácidas. Sus niveles normales varían entre 50 a 500 unidades por mililitro. Ya llegando al final, encontramos las plaquetas. Las plaquetas son los elementos más pequeños de la sangre y resultan esenciales para la coagulación sanguínea, ya que se encargan de cerrar los vasos sanguíneos, haciendo que la sangre se coagule para taponar las lesiones cuando éstas se producen heridas. Sus niveles normales varían entre 150.000 y 400.000 unidades por milímetro cúbico. Finalmente, la velocidad de segmentación globular, o VSG. Este parámetro mide la velocidad a la que se sedimentan los glóbulos rojos de la sangre en un tiempo determinado, aproximadamente entre 1 a 2 horas. Sus niveles normales están entre 0 y 10 milímetros por hora en hombres, mientras que en las mujeres
está entre 0 y 20 milímetros por hora. El ionograma es un test que utilizamos para conocer la concentración de los principales iones en sangre. Estos iones más importantes son sodio, con una concentración normal de 135 a 145 miliequivalentes por litro, potasio, con una concentración de 3,5 a 5 milimol por litro, calcio, con una concentración de 90 a 100 miligramos por litro, el cloro, con una concentración normal de 95 a 105 milimol por litro, el ion magnesio, con una concentración normal de 0,75 a 1 miliequivalente por litro, y el bicarbonato, con una concentración normal de 22 a 30 milimol por litro. Hiponatremia, es decir, la disminución de las concentraciones de sodio menores a 135 miliequivalentes por litro, están dadas por la disminución de la ingesta de este ion, pérdida digestiva renal, hiperhidratación, insuficiencia renal o cardíaca y en eventos de edema. En la hipernatremia, es decir, el aumento de las concentraciones superiores a 145 miliequivalentes por litro, están dadas por deshidratación y sobrecarga de sodio. Hipocalemia, es decir, las disminuciones de concentración de potasio menores a 3,5 milimol por litro, está dada por eventos de deshidratación como pueden ser dados por vómitos, diarrea y medicamentos diuréticos. La hipercalemia son el aumento de las concentraciones de calcio superiores a 5 milimol por litro y está dada por el consumo o ingesta de suplementos de potasio, medicamentos antihipertensivos y antiinflamatorios. Hipocalcemia, disminuciones en la concentración de calcio menores a 90 miligramos por litro. Están dadas por eventos de hipoparotismo, cáncer medular de tiroides, insuficiencia renal crónica, defectos en la absorción intestinal y también por la carencia de la vitamina D. Recordemos que la vitamina D es importante para la absorción del calcio. Los eventos de hipercalcemia, es decir, los aumentos de las concentraciones superiores a 100 miligramos por litro, estarán dados por eventos de osteoporosis, menopausia, hiperparotismo e intoxicación por vitamina D. Hipocloremia, disminución de las concentraciones de cloro menores a 95 milimol por litro. Esta es secundario a una hiponatremia, a una hiperhidratación y a eventos de edema. La hipercloremia, es decir, el aumento de las concentraciones de cloro superiores a 105 milimol por litro, están dadas por deshidratación, sobrecarga de sodio, hipoparotismo y cáncer medular de tiroides. El descenso en las concentraciones de magnesio está causado por demasiado alcohol y el consumo de medicamentos diuréticos. El incremento en las concentraciones de magnesio está dado por insuficiencia renal y complementos de magnesio. Bicarbonato. La disminución de las concentraciones de bicarbonato están dadas por eventos de acidosis metabólica, cetoacidosis, insuficiencia renal, hiperventilación crónica, y los aumentos de la concentración de bicarbonato están dados por insuficiencia respiratoria crónica, alcalosis metabólica. La creatinina es un producto de desecho metabólico del músculo. Sus niveles normales varían entre 0,7 a 1,3 en hombres y de 0,6 a 1,1 en mujeres. También varía con base a la talla y la masa muscular de la persona. Por otro lado, la urea es un regulador de la orina en el asa de Henle, es decir, regula sus concentraciones durante el transcurso por el asa de Henle como en el túbulo contorneado distal ya a punto de salir. Sus valores están entre 46,8 y normalmente se reabsorbe la mitad, es decir, 23,4. Amilasemia. La amilasa es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. Se produce en el páncreas y en las glándulas salivales. Cuando el páncreas está enfermo o inflamado, se libera amilasa en sangre. ¿Por qué se realiza el examen? El examen se realiza para poder detectar una pancreatitis aguda o problemas del tubo digestivo. También para poder llevar un control de una pancreatitis crónica y poder diferenciar un pseudoquiste pancreático. Amilasa en sangre. Los valores normales de amilasa en sangre están entre 40 y 140 unidades por litro.
Los valores anormales, como la hiperamilasemia, son mayores a 500 unidades por litro. Generalmente es cuando hay una pancreatitis no tratada. Glucosa es una fuente importante de energía para la mayoría de las células del cuerpo, incluyendo las del cerebro. Es una base fundamental de los carbohidratos. Los niveles normales pueden ser tomados en preprandial, que quiere decir en ayunas, que va de 70 a 100 miligramos decilitro, y postprandial, que quiere decir después de las comidas, que debería ser menor a 120 miligramos sobre decilitro. Al hacer el examen de glucemia se pueden tener niveles altos o bajos. Al tener niveles altos pueden indicar cáncer pancreático, pancreatitis, glucagonoma, feocromocitoma. Y en el caso de tener niveles bajos de glucemia, puede indicar insulinoma o enfermedad hepática o renal. Análisis de orina completa. El análisis de orina completa es una prueba que sirve para detectar y controlar una variedad de trastornos. Examina concentración, aspecto y contenido de la orina. ¿Por qué se realiza? Este análisis se realiza para evaluar el estado general que se puede recomendar para un examen de rutina, para diagnosticar en caso de presencia de dolor abdominal, dolor de espalda, micción frecuente o presencia de dolor, y para controlar una enfermedad en caso de haber diagnosticado previamente una infección y o afección. Los resultados. Los resultados de este análisis se evalúan en 3 componentes principales. El examen visual evalúa aspecto, turbidez y olor. En la prueba química con una varilla indicadora evalúa pH, concentración, presencia de proteína, azúcar, cuerpo cetónico, bilirrubina, infección o sangre. Y en el análisis del microscopio evalúa presencia de glóbulos blancos, glóbulos rojos, bacterias o levaduras y cristales. A la hora de examinar un paciente infante, podríamos guiarnos para el diagnóstico con las principales causas de dolor abdominal en niños según grupo etario. De 0 a 1 año podríamos encontrar enterocolitis por megacolon, cólico del lactante, hernia inguinal estrangulada, divertículo de Meckel. De 2 a 5 años, gastroenteritis, apendicitis, adenitis mesentérica o un trauma. De 6 a 11 años, apendicitis, gastroenteritis, dolor funcional, infecciones del tracto urinario. Y de 12 a 18 años, una pancreatitis, colelitiasis, enfermedad inflamatoria intestinal y apendicitis. Vamos a tener unas ayudas diagnósticas a considerar en niños con dolor abdominal agudo. Tendremos paraclínicos a considerar, los cuales nos van a dar unas indicaciones posibles. En el hemograma podemos tener sepsis y peritonitis. En el hemocultivo, sepsis y peritonitis también. En el coprocultivo, deposiciones con sangre. En los electrolitos, urea, creatinina y gases arteriales, vamos a tener vómito no controlado, deshidratación severa, cetoacidosis diabética. En las pruebas de función hepática vamos a tener hepatitis, colecistitis o trauma abdominal. En la amilasa podremos encontrar pancreatitis o trauma abdominal. En los rayos X de abdomen podemos observar una obstrucción intestinal, peritonitis, pero el estreñimiento no es una indicación. En la ecografía abdominal podemos tener estenosis pilórica, intussuscepción, apendicitis, problemas ginecológicos, colelitiasis, cólico renal o masas abdominales como posibles tumor. En el TAC abdominal podemos observar un trauma abdominal o una masa también como posible tumor. En la orina inicial para clamidia y neisseria podemos observar que son adolescentes sexualmente activos. Algoritmo de manejo del dolor abdominal agudo quirúrgico en pacientes pediátricos. Pacientes con dolor abdominal menor a 24 horas, que presente distensión abdominal, dolor localizado o signos de irradiación peritoneal. En una presentación catastrófica de este mismo, el paciente se encontrará postrado, con muy mala apariencia física, dolor abdominal severo y continuo, y además presenta inestabilidad hemodinámica.
Lo que se recomienda hacer sería una interconsulta urgente con cirugía, una radiografía de abdomen simple, una ecografía o TAC abdominal según aplique, una paracentesis diagnóstica cuando el caso lo aplique, una laparotomía de emergencia. ¿Esto en qué casos se da? En los casos de víscera perforada, hemorragia intraabdominal, enterocolitis necrotizante, volvulus, infarto mesentérico. Encontraremos una distensión abdominal, una emesis biliar fecal. El procedimiento será una radiografía de abdomen simple, interconsulta urgente con cirugía, una ecografía abdominal y un TAC abdominal. En un neonato presentaremos un volvulus de 2 meses a 2 años. Presentaremos una intosuscepción, enfermedad de Hirschsprung, hernia encarcerada y mayor a 2 años, adherencias. Sospecha de apendicitis aguda. Puede haber presencia de dolor periumbilical, dolor tardío en cuadrante inferior derecho, anorexia, náuseas y fiebre. Se recomienda hemograma, uroanálisis, interconsulta urgente con cirugía, ecografía abdominal, TAC abdominal según sea el caso, laparotomía. Sospecha de patología hepatobiliar. Puede haber presencia de dolor en el cuadrante superior derecho o en epigastrio, ictericia, hepatomegalia, náuseas y vómitos. Se recomienda amilasa, lipasa, pruebas de función hepática, ecografía abdominal, gammagrafía hepatobiliar. Esto también sirve para la pancreatitis aguda, colecistitis aguda, colangitis y coledocoliatiasis. Caso clínico. Paciente femenina de 38 años ingresa a urgencias con cuadro de dolor abdominal en el epigastro y mesogastro de 12 horas de evolución, irradiado a la espalda acompañados de emesis biliar, malestar general y disnea sin cuadro febril. Refiere síntomas respiratorios altos 3 semanas previas a la consulta e ingesta de comida con alto contenido graso 4 días antes. Antecedentes. Diagnóstico de hipotiroidismo sin tratamiento y antecedentes quirúrgicos como mamoplastia, lipectomía y una cesárea. En el examen físico podemos encontrar que la paciente tiene palidez cutánea, mucosa oral semiseca, excursión torácica limitada, abdomen distendido, blando, ruidos presentes, dolorosos a la palpación profunda en el epigastrio y mesogastrio sin irritación. En la ecografía abdominal podemos encontrar un páncreas aumentado de tamaño y presencia de líquido peripancreático. En esta diapositiva vamos a encontrar todos los exámenes los cuales se le realizaron a la paciente durante su estancia en el hospital. Diagnóstico y evolución. Se le diagnostica a la paciente pancreatitis aguda y se considera como causa de la pancreatitis la hipertrigliceridemia y se adiciona el manejo de infusión de insulina a 2 unidades por hora. La paciente tiene una mejoría tras 16 días de estancia en la UCI, donde a los 32 días egresa del hospital. Discusión. La pancreatitis aguda es una de las complicaciones más temidas de la hipertrigliceridemia severa, pudiendo llegar a ser fatal. Esta patología es más frecuente en pacientes embarazadas, principalmente en el segundo a tercer trimestre del embarazo, también en pacientes con hipotiroidismo y hipertrigliceridemia. Es importante hacer un buen diagnóstico ya que al ingreso puede ser confuso o retrasarse al presentarse con mayor frecuencia un cuadro clínico con niveles de amilasa normales o directamente elevados. Por último, es importante diagnosticar la etiología de la pancreatitis y de la hipertrigliceridemia. Esta puede ser primaria o secundaria. La conclusión de todo esto es que la pancreatitis aguda inducida por hipertrigliceridemia es una entidad recientemente descrita. Requiere un rápido diagnóstico para iniciar un enfoque terapéutico y es importante medir en todos los pacientes con pancreatitis aguda los niveles de triglicéridos, dado que la hiperlipidemia también se presenta como epifenómeno en esta entidad que puede empeorar el manejo de la patología de base. Gracias.